Bienvenidos a la segunda parte de Circuitos en Serie. Como en todo ejercicio y en todo tema, nosotros vamos a empezar revisando lo que son los conocimientos previos. No nos olvidemos la ley de Ohm, ya que la ley de Ohm va a ser muy importante durante la realización de cada uno de los ejercicios. Es importante que la tomemos en cuenta para resolver. Ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Su ecuación es igual, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, la intensidad se mide en amperios, el voltaje se mide en vatios y la resistencia se mide en ohmios. Un ejemplo de la ley de Ohm, las luces de Navidad, o comúnmente la ley de Ohm se presenta en todo lo que son los circuitos eléctricos. Tenemos que recordar también los conceptos de circuito en serie. Recordemos que el circuito en serie, eh, si yo tengo conectado en una maqueta el foco 1, el foco 2 y el foco 3 y están en serie, si se daña el foco 1, el resto de focos deja de funcionar. Tenemos aquí sus ecuaciones: intensidad es igual a voltaje total sobre resistencia total. El voltaje total es igual a la suma del voltaje 1 más voltaje 2 más los voltajes que hayan en el circuito. La resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más las resistencias que hayan en el circuito. Por lo tanto, decíamos que tenemos dos ejemplos aquí, que hablábamos acerca de las luces de Navidad conectadas en serie y también de la realización de maquetas y ponerles el alumbrado eléctrico. También mencionábamos que el circuito en serie en la actualidad ya no es muy utilizado porque ha sido reemplazado por el circuito en paralelo y el circuito mixto que existe en la mayoría de instalaciones eléctricas. Pasamos a los ejercicios. Ejercicio número 1. Nosotros en el ejercicio número 1 tenemos lo siguiente: obtener el valor de la resistencia del circuito para que circule una corriente de 2,5 amperios si se tienen dos fuentes en serie, con su valor respectivo como se muestra en el diagrama. Ahora, lo primero que yo les mencionaba siempre es que nosotros debemos analizar el gráfico que tenemos para poder de esta manera obtener los datos. Vemos que el voltaje 1 vale 25 voltios y vemos que el voltaje 2 vale 5 voltios. Ahora, recordemos que está conectado en serie, en un circuito en serie. Ahora, lo que me pide identificar es el valor de esta resistencia. Entonces, la incógnita es la resistencia. Por lo tanto, yo voy a realizar lo siguiente: el voltaje total es igual al voltaje 1, que vale 25 voltios, menos el voltaje 2, que vale 5 voltios. Voltaje total es igual a 20 voltios. Ahora, ¿por qué necesité hallar el voltaje? Porque yo necesito encontrar lo que es la resistencia. Entonces voy a aplicar la siguiente fórmula: resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. En este caso vendría a ser el voltaje total sobre la intensidad. Reemplazamos. El voltaje total es el que acabo de hallar, que vale 20 voltios, y la intensidad es igual a 2,5 amperios. Una vez realizada la división, yo obtengo que la resistencia es igual a 8 ohmios. Recordemos que hablamos de un circuito en serie, por lo tanto, realizamos la respectiva resta al tener dos voltajes dentro del circuito. Entonces, esto es el ejercicio 1. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. En el siguiente circuito, calcule la resistencia total del circuito en serie. B, la corriente de la fuente. C, determine los voltajes B1, B2 y B3. D, calcule la potencia disipada por R1, por R2 y R3. Determine la potencia entregada por la fuente y determine el resultado con el inciso. ¿Ya? Este ejercicio es un ejercicio completo de circuito en serie. Por lo tanto, vamos a empezar desde su gráfico. Podemos ver que en el gráfico nos está mencionando que el voltaje es igual a 20 voltios. Nos dice que la resistencia 1 vale 2 ohmios, la resistencia 2 vale 1 ohmio y la resistencia 3 vale 5 ohmios. Y las incógnitas que nos piden calcular en este ejercicio son las siguientes. Lo primero que nos piden hallar es la resistencia total. Recordemos que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias que hay en el circuito. En este caso, la resistencia total va a ser igual a resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Literal B. La intensidad.
La intensidad que nosotros calculamos es la misma que va a estar presente durante todo el circuito. Recordemos que la fórmula de intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y si nosotros queremos hallar cada una de las intensidades o cada uno de los voltajes, debemos multiplicar el voltaje o la intensidad por su respectiva resistencia. Como siguiente, literal C me pide calcular el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3. La D me pide calcular la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3 y el literal E me pide calcular la potencia total que está presente en todo el circuito. Procedemos a realizar la respectiva resolución. Resistencia total es igual a resistencia 1 que vale 2 ohmios más la resistencia 2 que vale 1 ohmio más la resistencia 3 que vale 5 ohmios. En total la resistencia total vale 8 ohmios. Ahora, una vez que hemos hallado la resistencia total, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hallar la intensidad. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Como podemos ver, voltaje es igual a 20 voltios y resistencia es igual a 8 ohmios. Realizamos la división y hallamos que la intensidad es igual a 2,5 amperios. Como les mencioné anteriormente, la intensidad se mantiene constante durante todo el circuito. Entonces podemos aplicar la fórmula que dice voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para hallar el voltaje 1, intensidad que vale 2,5 amperios por resistencia 1 que vale 2 ohmios es igual a 5 voltios. Voltaje 2, intensidad que vale 2,5 amperios por resistencia 2 que vale 1 ohmio. Esto nos da como resultado 2,5 voltios. Voltaje 3, tenemos intensidad que vale 2,5 amperios por resistencia 3 que vale 5 ohmios. Entonces, para comprobar que nuestro voltaje esté bien calculado, lo que nosotros podemos hacer es sumar todos los voltajes. El voltaje 1, que vale 5 voltios, más el voltaje 2, que vale 2,5 voltios, más el voltaje 3, que vale 12,5 voltios, sumamos y en total nos da un voltaje total de 30 voltios. Este resultado de 30 voltios es igual al valor que nos entregaron al inicio del ejercicio. Ahora, lo que me pide hallar en el literal E es la potencia 1. Para hallar la potencia 1 yo voy a utilizar la fórmula que dice potencia 1 es igual a intensidad por voltaje 1. Entonces, yo sé que la intensidad vale 2,5 amperios y el voltaje 1 vale 5 voltios. Reemplazamos, multiplicamos y obtenemos que la potencia 1 es igual a 12,5 watts. Potencia 2 es igual a intensidad por voltaje 2. Entonces esto sería igual intensidad 2,5 amperios por voltaje 2 que vale 2,5 voltios. Multiplicamos y obtenemos que la potencia 2 es igual a 6,25 watts. Potencia número 3. Tenemos que es igual a la intensidad por el voltaje 3. La intensidad que es igual a 2,5 amperios multiplicados por el voltaje 3 que vale 12,5 voltios. Realizamos la respectiva multiplicación y hallamos que la potencia 3 es igual a 31,25 watts. Ahora, para responder el literal E, se nos pide la potencia total. Por lo tanto, lo único que yo debería hacer es sumar la potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, es decir, 12,5 más 6,25 más 31,25 y en total esto nos da como resultado 50 watts. También podríamos haber hallado la potencia total utilizando la fórmula que dice intensidad por voltaje total, en donde la intensidad vale 2,5 amperios por 20 voltios que es el voltaje total y en este caso también nos hubiera dado 50 watts. Y para finalizar tenemos el ejercicio número 3 que nos dice lo siguiente. Determine la resistencia total de la corriente de circuito, el voltaje total del siguiente diagrama y la potencia total. Tenemos aquí los datos, tenemos aquí las incógnitas, resistencia total, intensidad, voltaje total y potencia total. Recordemos que para hallar la resistencia total en un circuito en serie, lo que nosotros hacemos es sumar todas las resistencias que existan en el circuito. En este caso, 10 más 5 más 15 me daría como resistencia total igual 30 ohmios. Siguiente, para encontrar la intensidad total yo voy a utilizar la fórmula que dice voltaje total sobre resistencia total. Voltaje total que vale 6 voltios sobre resistencia total que vale 30 ohmios. Realizo la división y hallo que vale 0,2 amperios. El voltaje 1 es igual a intensidad 1 por resistencia 1 y me da 2 voltios. Voltaje 2 me da como resultado 1 voltio
voltaje 3 me da como resultado 3 voltios, y para sacar el voltaje total yo debo sumar todos los voltajes y esto me da como resultado 6 voltios. Para hallar la potencia total, lo único que yo voy a hacer es multiplicar el voltaje total por la intensidad total, que sería 6 por 0,2, 1,2 watts. Y aquí tendría desglosadamente potencia 1 y potencia 2 para este ejercicio. Entonces nosotros también tendríamos aquí la potencia 3 y si sumamos estas tres potencias nos da el mismo resultado que la potencia total. Eso es todo lo que hay que revisar en cuanto